Encantado. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí. Un placer grande. Gracias. ¿Estáis bien? ¿Sí? Fantástico. Gracias a los centros que estáis aquí presentes. Gracias también a los 30 centros, atención, 30 centros escolares que están en este momento en comunicación a través del canal de YouTube de la Fundación Ibercaja. Es un momento importante porque efectivamente nos convoca ASADME, es decir, la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental. Contamos con la colaboración acogedora de nuevo de Ibercaja. Muchísimas gracias. Gracias por hacer que esto sea posible y que confirmemos entre todos que tras la pandemia la salud mental afortunadamente está popularizándose. Está siendo motivo de conversación y de que miles y miles de personas, de cientos, como es en este momento lo que está ocurriendo, estemos pendientes de lo que nos dicen desde los lugares expertos y también desde el Ministerio. Efectivamente, estamos a la espera en cualquier momento de la visita. Ella será la que cierre este acto de la ministra de Sanidad, de Educación, Pilar Alegría, la aragonesa y maestra Pilar Alegría. Por tanto, bienvenidos. Un ciclo en el que se ha hablado de muchos asuntos relacionados con la salud mental de la población más joven. Recuerdo adicción a las pantallas, problemas emocionales, violencia de género, abuso sexual en la infancia, dificultades de aprendizaje, problemas de conducta. Han sido algunos de los temas abordados desde que en septiembre empezara este ciclo de charlas y de conferencias. En esta ocasión, ASADME ha traído hoy aquí un asunto que preocupa y mucho a la sociedad y que pretende afectar, desde luego, enormemente a la salud mental de la juventud. Hablamos del acoso escolar, es decir, las agresiones en los entornos del aula y de nuestras escuelas. El pasado lunes, día 2 de mayo, lo recuerdo, es más que oportuno, fue el Día Internacional contra el Acoso Escolar, una ocasión que nos permite poner sobre la mesa esta problemática y, sobre todo, buscarle respuestas. Así que, insisto, primero, gracias a Ibercaja, José Luis Rodrigo, él es el director general de la Fundación, y le pedimos, por favor, que nos dé una primera bienvenida, mientras el resto de chavales están llenando este centro. Así que, José Luis, adelante, muchísimas gracias. Gracias, Juanjo. Delegada del Gobierno de España en Aragón, Directora General de Educación, Diputada Provincial, Consejero de Acción Social del Ayuntamiento de Zaragoza, Presidenta, Vicepresidenta y Gerente de ASADME, Presidenta de la Federación de Salud Mental Aragón, Rectora de la Universidad de San Jorge y Comisionado de la Infancia del Gobierno de Aragón. Bueno, estará por llegar, creía que lo había saludado ya. Amigos y amigas, todos buenos días y bienvenidos a este patio de la Infanta, el Salón Aragón. Bienvenidos a la casa de ustedes. Para mí, como director general, es un placer estar hoy aquí, en este día tan importante, en un trabajo tan importante también para la Fundación, que siempre estamos, como saben, con las personas que más lo necesitan y con esas entidades que requieren de nuestra colaboración, como es este día hoy, en la colaboración con ASADME. En esta ocasión que hoy nos reúne adquiere una mayor relevancia por el tema que hoy nuestros ponentes y destacados expertos en la materia van a abordar: el acoso escolar y la posición que se debe tomar desde el ámbito familiar. Como saben, nuestra entidad, desde hace ya 146 años, está enfocada en su labor primordialmente en la ayuda, como les decía, y colaboración con los que más nos necesitan a la sociedad. Nuestro compromiso para con los que la sociedad se mantiene un intacto afecto, cariño, trabajo hacia ellos, y queremos estar siempre presentes en esos ámbitos y etapas de la vida donde más nos necesitan. Y en este caso, en este día hoy, es un tema a tratar muy especial.
Hoy nos va a tocar abordar el acoso escolar, como mencionábamos, un maltrato que, por desgracia, está a la orden del día en muchos centros escolares donde niños y adolescentes lo sufren. Recordaba hace un momento con la delegada del Gobierno, me recordaba efectivamente que, claro, es un problema tremendo, pero que hace unos años, quizá cuando el niño salía del colegio, bueno, pues podía olvidarlo. Hoy, lamentablemente, no se olvida por las redes sociales, por el entorno, bueno, por los dispositivos digitales. Y ese acoso escolar, lamentablemente, permanece durante todas las horas del día. Para actuar frente a este problema desde dentro de los colegios y, por supuesto, desde dentro de las propias familias, es imprescindible la información y el conocimiento de la materia. Hoy vamos a tener la oportunidad de tener especialistas, grandes especialistas en el ámbito de la educación, la salud y la psicología, quienes desde este patio de la Infanta contribuirán con su diálogo a tratar y con sus experiencias a tratar de frenar el acoso escolar. Quiero agradecer personalmente a ASADME por la organización de este foro y del ciclo de conferencias Salud Mental, Infantil y Juvenil, que es, si cabe, más imprescindible y necesario que nunca. Y también quiero dar las gracias a ASADME, no solamente por este congreso, y por este ciclo de conferencias, sino por la labor de cada día, de todos los días del año que estáis trabajando en la salud mental. Que sepáis que tenéis una fundación, Fundación Ibercaja, que siempre estará a vuestro lado para ayudaros. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Muchísimas gracias. Adelante, pues, empezamos. Va a tener dos partes este encuentro. Insisto, bienvenidos a todos los que estáis aquí presencialmente en este corazón de la ciudad de Zaragoza y bienvenidos a través del canal de YouTube de la Fundación Ibercaja, todos 30 centros escolares de Zaragoza, de Huesca y de Teruel que en este momento ya estáis conectados con nosotros. Así que de corazón, muchísimas gracias. Vamos a intentar ser didácticos, en el pleno sentido de la palabra, porque las 4 personas que os voy a presentar ahora son precisamente, sobre todo, didácticos. Saben perfectamente que se dirigen a una población que necesita información útil y, por tanto, aquí están. Pido que ya accedan a este escenario estas 4 personas, que son Manuel Martínez, Alejandra Cortés, Juan Antonio Planas e Isabel Tolosana. Así que como si de un plató de televisión se tratara, nos cambiamos. Hola, bienvenidos. Nos cambiamos de este centro. Muy bien. Gracias por estar aquí, a los 4. Muchísimas gracias. Estamos, por tanto, iniciando esta primera parte del acto de conversación. Van a ser unos 50 minutos. Van a ser preguntas muy directas, respuestas muy útiles, muy breves, y después le pediremos a la ministra de Educación, a Pilar Alegría, que cierre este acto. De hecho, la última pregunta va a ir dirigida a ella, es decir, al Gobierno de España, es decir, a las personas responsables del marco institucional, por tanto legal, por tanto ejecutivo, en nuestro país de un tema tan importante como este. Os presento Manu Martínez, psicólogo, responsable del Departamento de Atención Infanto-Juvenil de ASADME, máster en psicopedagogía, en psicopatología y salud, especialista en terapias conductuales y contextuales. En la actualidad compagina su trabajo en consulta con la coordinación del teléfono de atención al menor del Gobierno de Aragón, la atención en el entorno penitenciario y la formación en centros educativos en materia de convivencia y salud mental. Encantado, Manu. Bien. ¿Estamos bien de salud mental? Bueno, estamos en ello. Estamos en ello, fantástico. Muchas gracias. Alejandra Cortés, veterana ella, nos conocemos también desde hace tiempo. Yo esto lo digo con mucho orgullo, es una de las mejores docentes de nuestro país y es aragonesa. Y no lo digo yo, sino lo que estoy haciendo como notario es consignar premios nacionales, que así lo demuestran. Así que
Alejandra, gracias por estar aquí. Catedrática de Educación de la Universidad de Zaragoza, investigadora de la Cátedra UNESCO sobre Valores y Comunicación, directora de la primera Cátedra de Educación de la Universidad de Zaragoza, ganadora, como os digo, de numerosos premios por tu labor docente, premio a la innovación educativa del Consejo Social de la Universidad o el último sobre uso de las tecnologías innovadoras en formación. Gracias. Gracias. Estamos bien de salud mental también, ¿no? También estamos en ello. Estamos en ello. Un trabajo de día a día. Fantástico, muy bien. Me encanta cazar al cazador, ¿no? A ver cómo lo estáis haciendo vosotros. Juan Antonio Planas, bienvenido, Juan Antonio. Has venido elegante, de peluquería, me alegro mucho. Diplomado en Magisterio por la Universidad de Zaragoza, licenciado en Ciencias de la Educación, especialidad Orientación Escolar, presidente y fundador de la Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España, veteranísimo, un gran experto. Gracias por estar aquí. Gracias, gracias. ¿También estás en ello? Estoy elegante porque se merece el acto y en deferencia a SACME, a la ministra y sobre todo a las personas que nos están escuchando. Fantástico, así me gusta. Elegante también tus palabras. Muy bien. Isabel Tolosana, bienvenida, Isabel. Bien, gracias. Gracias, gracias. Diplomada en Terapia Ocupacional, licenciada en Psicología, titulada del Máster en Diagnóstico e Intervención en Neuropsicopedagogía y del Máster en Orientación Educativa, Laboral y de las Organizaciones. Desde septiembre del 19 eres jefa del Servicio de Equidad, Inclusión y Aprendizaje Permanente del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. Durante estos años de trabajo dentro del Gobierno de Aragón has participado en la elaboración tanto del protocolo de actuación inmediata ante una posible situación de acoso, esto es importante, como del protocolo de prevención, detección e intervención en casos de ideación suicida en el ámbito educativo. ¿Es así? Sí, así es. Asimismo, eres miembro del Observatorio Aragonés de la Convivencia y contra el Acoso Escolar. Muchísimas gracias. Tenemos muchísimas ganas de escucharos y, por tanto, de saber cuál es la utilidad de lo que nos estáis diciendo. Me encanta tensionar a los ponentes con esta responsabilidad, porque son muchas las personas que de manera presencial os están viendo en este momento y que en este momento, insisto en esto, están conectados a través del canal de la Fundación Ibercaja. Tras todo esto que estamos viviendo, lo comentaba José Luis, lo he comentado yo al principio, 2 últimos años tremendos, una pandemia que ha afectado especialmente a la salud mental y especialmente a la salud mental de niños y de adolescentes. El acoso escolar es, acaso, un asunto que preocupa de manera prioritaria, de manera urgente, y os hago una primera pregunta con respuestas flash, respuestas muy breves a cada uno. Empiezo contigo, Manu. ¿En qué momento estamos? ¿Qué foto desde tu cámara se te ocurre sacar y mostrarnos aquí? Pues mira, Juanjo, la foto es la que veo desde aquí. Si a mí hace 7, 8 años me dicen que en 2022 estamos en este foro, en este emplazamiento, con la cantidad de gente que tenemos enfrente y probablemente también a través del canal de YouTube, probablemente no me lo creo. Esto es sintomático, quiere decir que las cosas se están tomando en serio y que vamos por el buen camino. Estamos aquí reuniendo a instituciones que están porque quieren, a medios de comunicación, a chavales que he visto por ahí al fondo, que al final son los protagonistas y son los que sí o sí tienen que estar. Sin duda estamos, creo que en un buen camino. Ahora bien, sería de necios pensar que estar en el camino nos ha llevado al destino. Queda muchísimo camino por recorrer y retos complicados de los que, a buen seguro, vamos a hablar en los próximos minutos. Bueno, de hecho, va a ser la última pregunta y aprovecharemos que esté aquí con nosotros, escuchándoos en primera fila el Gobierno de España, es decir, la ministra de Educación. ¿En qué momento estamos? ¿Cuál es tu fotografía, Alejandra? Me uniría a lo que ha dicho Manu. Es una foto, yo diría, también muy intergeneracional y yo creo que eso es muy positivo. Desde los jóvenes que podemos ver aquí a diferentes personas, pues de mayor edad. Creo que lo que se nombra existe y eso es importante, que ponemos estos nombres, acoso escolar, salud mental. Y también quisiera manifestar desde ya el lado positivo, ¿no?, que puede tener esto, y es gozar de una buena salud mental
y de una convivencia. A mí siempre me gusta verlo, no con la intención de ocultar lo que también está ahí, palpable, como ha dicho Manu, pero sí que también poner el foco, como hemos hecho en alguna investigación junto con el Gobierno de Aragón, en que hay buena convivencia en lo que son los centros educativos y también ello va muy de la mano con la parte de las familias, como luego comentaremos. Por supuesto. Es decir, Manu, estamos en el destino. Es buena cosa que estemos reunidos aquí cientos de personas. Por tanto, hay que relacionar ya acoso con convivencia. ¿Y cuál es tu flash, Juan Antonio? Coincido con mis compañeros. Tenemos luces y sombras. Luces porque es verdad que cuando, como dice Alejandra, cuando se pone algo en cuestión es porque se está trabajando en ello y se aborda ahora todo el problema del acoso escolar, de la convivencia. Hay mucha sensibilidad. Está la ley de mejora del sistema educativo, la LOMLOE, donde se habla ya de la educación emocional, que es clave y luego comentaré más. Pero también sí que hay que reconocer que tenemos muchas sombras. Y estamos viendo ahora la punta del iceberg de muchos problemas que aflorarán en el futuro. Desde los servicios de orientación estamos viendo con mucha preocupación que ha aumentado muchísimo los trastornos de ansiedad, de estrés, de conductas autolíticas, de problemas relacionados con la alimentación. Y esto además tiene una repercusión directa en el rendimiento escolar. Precisamente cuando decías, Juanjo, que el día 2 se celebró el Día contra el Acoso Escolar, ese día se dio a conocer un estudio de la Fundación Alternativas con un catedrático de la Universidad de Valencia, Mauro Michavila, que hablaba de, grosso modo, entre 3 y 5 meses de retraso escolar del alumno que tenía problemas de acoso. Bueno. Y eso ya nos pone Por supuesto. en el punto de mira de que tenemos que hacer muchísimo más en este asunto. Por supuesto, estoy seguro que ese dato, por ejemplo, es absolutamente entendible por todas las familias. Hablamos de un retraso escolar que tiene que ver directamente con este problema en esa media de 3 a 5 meses. Isabel, ¿y tu mirada cuál es? Pues mi mirada siempre es a la comunidad educativa. Me gusta ver la perspectiva, ¿no?, que miramos aquí y cada uno lo clasifica de una manera. Yo aquí veo comunidad educativa, veo alumnado, veo profesorado y veo familias. Y la foto es que precisamente en todos los centros hay un observatorio de convivencia e igualdad donde toda la comunidad educativa participa y pues mi flash es que hemos empezado a trabajar muy bien conjuntamente y que el camino que queda por recorrer desde luego pasa por el trabajo conjunto desde ese observatorio de la convivencia del propio centro escolar. Luego es cierto, ¿no?, que hay un observatorio, ¿verdad?, a nivel de comunidad autónoma, donde estamos, bueno, pues Gobierno de Aragón y otras instituciones, ¿no?, representadas para trabajar y donde aportamos información de qué acciones hacemos como Gobierno y qué resultados estamos obteniendo. Pero realmente el importante, ¿no?, el del día a día, el microdato, es ese observatorio que todos los centros educativos tienen, ¿no? Y entonces, bueno, me ha gustado ver, ¿no?, lo que vemos cada uno según las gafas que nos ponemos. Desde luego, qué bueno. Vivan las gafas múltiples y variadas, en este mundo de ópticos más que nunca absolutamente diversos. Vamos allá, yo creo que vamos bien en cuanto a las longitudes. Lo estáis haciendo muy bien, chicos. Fantástico. Isabel, reinicio contigo esta nueva ronda. Es decir, el Gobierno de Aragón dio un paso decisivo año 2018 para luchar contra el acoso escolar con la creación de un protocolo de actuación fundamental para los centros educativos y tiempo antes con la puesta en marcha del teléfono contra el acoso escolar. Tú lo estás coordinando, ASADME es fundamental. Me acaban de presentar a una compañera de Manu con el teléfono en la mano, porque precisamente está de guardia ella en este momento. Es un servicio 24 horas de los 7 días de la semana. La pregunta es, ¿cuál es el balance que en este contexto en el que os movéis, en el que te mueves, se puede hacer en este momento? Sin duda el balance es positivo. Es cierto que el 2018 es como un punto de inflexión, ¿no? Es cierto que el protocolo es una de las actuaciones importantes,
Pero no solo eso. Como he comentado, hay un observatorio en todos los centros. ¿Pero por qué está ese observatorio? Porque se lanzó también una normativa en la que, además de crear estas estructuras, ¿no?, para coordinar la convivencia, para prevenir el acoso escolar, también se instaba a que todos los centros tuvieran programas de convivencia de estructuras simétricas y asimétricas, es decir, de alumnado ayudante, hermano, hermana mayor, tutorías afectivas por parte del profesorado, alumnado por la igualdad de género, ciberayudantes. Es decir, en el 2018 se creó, no es que antes no se hubiera trabajado, ¿de acuerdo?, pero se estructuró, se le dio forma. Y otra de las acciones, por supuesto, era el protocolo, la creación de un equipo de convivencia escolar a nivel autonómico que coordina, que trabajamos conjuntamente, teléfono, equipo de convivencia, Gobierno de Aragón, centros educativos. Es decir, lo que sí que hizo es estructurar una muy buena coordinación para que la intervención no sean cosas aisladas, ¿no?, sino que realmente haya una respuesta coordinada por distintos, ¿no?, agentes que, bueno, yo creo que hace que ahora en un centro escolar saben lo que tienen que hacer ante una posible situación de acoso, saben cómo prevenirlo, se forman si ven que no tienen suficiente formación sobre cómo conseguir, ¿no?, un buen clima, esa cohesión de grupo tan fundamental que se debe trabajar en tutorías. Por lo tanto, el balance, sin duda, bajo mi punto de vista, es positivo por el trabajo en equipo que hemos logrado hacer, ¿no?, donde el máximo representante es este observatorio que hemos comentado autonómico, donde también se pone en común todo este trabajo. Es decir, cuando se crea un protocolo, se pone en marcha la posibilidad de que se prevenga, se actúe y se forme uno respecto a lo que ese protocolo me dice que necesito formación. Interesante. Juan Antonio, como orientador, como responsable, como representante de los orientadores de nuestra comunidad, ¿estáis preparados precisamente? ¿Tenéis herramientas suficientes para la toma de decisiones, para la detección de casos de acoso en los centros? Por suerte, en todos los centros educativos hay programas de convivencia, planes de acción tutorial. La teoría está, es verdad, y por suerte hay una sensibilidad en el profesorado y en las familias. También desde la Administración se están haciendo bastantes acciones, pero hay que reconocer que si no, no estaríamos hablando de esto, que sigue habiendo problemas de acoso. Y no solo los que son evidentes, sino que hay otros latentes que no aparecen, pero están ahí subyacentes y que saldrán en el futuro. Y yo lo que creo que la figura del orientador u orientadora es clave, no solamente en las cuestiones de acoso, sino en la convivencia en general y en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Asesoramos a las familias, al profesorado, intervenimos directamente con el alumnado. Por eso yo lo que sí que he insistido siempre, desde nuestra Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, en que tiene que haber un mínimo de orientadores para que hagamos nuestro servicio con calidad. ¿Y existe en ese momento ese mínimo? No existe, porque seguimos todavía con un orientador en cada instituto, independientemente que tenga 500 alumnos o 1.500, hay un solo orientador. Entonces, es verdad que los problemas cada vez son mayores, de todo tipo. Estamos viendo que con la pandemia los que había se han agravado y entonces estamos planteando que, como dice la UNESCO, tiene que haber un orientador cada 250 alumnos. Hasta que no lleguemos a eso, pues es verdad que cada vez, no solamente desde los servicios de orientación, desde los servicios de salud mental, están demandando que haya ahora muchas más personas dedicadas a esto, porque los problemas están ahí y se están agravando. Y ya vemos que además que un alumno que tiene problemas de tipo emocional, después tiene problemas de aprendizaje. Yo solamente te pongo 2 citas y ya dejo a otras personas. Rafael Vizquerra, de la Universidad de Barcelona, o Pablo Fernández Berrocal, de la Universidad de Málaga. Estos hablan, desde hace mucho tiempo también, de que cuando hay un problema emocional, se dificulta que nuestro cerebro esté preparado para aprender. Primero hay que solucionar esos problemas emocionales. Y en segundo lugar también hablan de que el cerebro necesita estar emocionado para aprender, es decir, la famosa motivación. Desde luego. Por eso es clave todo esto que decimos de la educación emocional, que después, si nos da tiempo, hablaremos más. Bueno, y si no, no nos pongas mucha tarea, porque lo estamos ya contando, desde luego. Pero es verdad, es decir, lo emocional
y esto Alejandra se lo he oído en más de una ocasión, es la mejor puerta abierta para el aprendizaje. Eres maestra de maestros, profesora de profesores. Esto en las facultades de educación de las ciencias de la educación, ¿cómo lo estáis manejando? ¿Se está formando de manera adecuada a los futuros profesionales? Sí, aparte de ser profesora de profes, también soy maestra y orientadora. Me uno al reclamo que acaba de hacer mi compañero del tema de la orientación, que además luego lo comentaremos, pero a veces también hay diferencias entre la zona rural, la zona urbana, sí, las diferentes provincias dentro de nuestra comunidad y en España. Quiero decir que esto es una situación. Aludiendo a la pregunta que has hecho, repasando lo que en la Facultad de Educación hacemos, tanto en Huesca, Zaragoza y Teruel, que llevamos planes conjuntos de esa formación inicial para infantil, primaria y secundaria, aparecían 23 asignaturas en las que se mencionaba algo relacionado con el tema de acoso. Si bien yo he intentado ahondar un poquito más e ir más en la línea justamente de prevención primaria, que es importante, que se puede estar haciendo para justamente no llegar a estas situaciones. Y he ido a buscadores, como puede ser educación emocional, habilidades sociales, trabajo también de introspección, porque bueno, es una cuestión muy de reconocer al otro, lo que estamos hablando, de reconocer las diferencias del otro y que, bueno, pues ahí estamos todos, ¿no? Entonces sí que es algo que se está atendiendo en lo que es la educación. A la vez, y me gustaría aquí también manifestarlo, me parece muy interesante estudios que se están haciendo de máster en Derecho y en Salud, en el que el tema del acoso escolar aparece y creo que es esencial. Además, la universidad propone una unidad para trabajar todo temas de salud mental y vinculados con desigualdades, porque, bueno, al final y al cabo esto es un tema muy sistémico. Y luego muchos grupos de investigación estamos en la línea de trabajar esto para encontrar más evidencia científica que nos ayude a hacer buenas prácticas docentes en ámbitos de salud y de otro para poder ejercer más. Yo creo que se está haciendo. Es verdad que necesitamos más. Y quisiera manifestar que nuestra idea es no solamente formar en cuestiones técnicas, sino en formar en competencias transversales a la futura persona que va a tratar con algo tan esencial como el ser humano. Desde luego que sí. Ahondaremos. Déjame que le lance a Manu algo que sí que me gustaría que si alguno del resto de la mesa, de esta mesa sin mesa, de estas 3 mesas pequeñas y de este gran escenario y sobre todo de este gran auditorio, si queréis complementar, si queréis sumar, adelante, porque ha dejado Juan Antonio antes un hilo muy interesante, que sospechamos que es de una gran, grave trascendencia. Hablamos de un acoso escolar que existe de manera sobresaliente y que podríamos llamar de baja intensidad, desde el detalle, desde lo pequeño, desde a veces lo imperceptible, no del todo denunciable. Esto parece especialmente importante. Situaciones que no son tenidas en cuenta por los adultos, a los que se resta importancia, que sin embargo son precisamente la gran mayoría de casos. Desde el punto de vista de los profesionales, Manu, ¿tenéis la sensación de que los chicos, las chicas, respecto al acoso escolar son abandonados a veces a su suerte? ¿Existe alguna manera de prevenir el acoso escolar desde casa? Y sobre todo, ¿qué herramientas se puede ofrecer para que exista menos riesgo? Me vas a tener que recordar luego alguna de las preguntas. Estaré encantado porque es central esta parte de la conversación. Mira, se estima que 1 de cada 4 menores que pasan por el sistema educativo han sufrido o van a sufrir una situación de acoso escolar a lo largo de toda su trayectoria. 1 de cada 4. Es un porcentaje impresionante. Desde luego. Pero hay un dato que tanto yo como mis compañeras de ASAPME llevamos observando desde hace varios años en las formaciones, cuando vamos directamente a los centros educativos, que me parece todavía mucho más llamativo. Cuando nosotros preguntamos a un aula de primaria o de secundaria, ojo, que levante la mano el chico o la chica que considere que nunca, jamás ha visto o padecido una situación de acoso escolar. Al principio lo primero que hacen, ya te lo puedes imaginar, empiezan a mirar de reojo al profesor, a ver qué cara pone, a ver si y tal. Al final, generalmente no levanta nadie la mano. Siempre hay 1 o 2 que levantan la mano, pero generalmente nadie levanta la mano.
Es decir, está dentro de las aulas y además en un porcentaje impresionante, lo cual quiere decir que ellos realmente son conscientes de lo que está ocurriendo. Nosotros explicamos siempre el acoso escolar, porque además para los chavales es muy gráfico, como un triángulo, ¿no? Un triángulo tiene 3 lados, si uno de los 3 lados falta, no hay triángulo, evidentemente. Aquí tenemos a las personas que causan el acoso escolar, a los que lo sufren y una amplia mayoría de observadores u observadoras que también son víctimas de una situación de acoso escolar. Entonces, un poco en la línea de lo que decías, ese acoso menos de baja intensidad, sí. Que generalmente suele ser un acoso social. Un acoso social es, nosotros tenemos siempre la típica imagen de una paliza que le pegan en el patio, que le quitan el bocadillo, que le están insultando continuamente, que le llaman cara tal, cara cual, pero es verdad que un altísimo porcentaje de las situaciones de acoso escolar no es eso. No son así. Es un acoso social, es un te aparto, realmente no estoy haciendo nada malo porque yo elijo mis amigos y tú no quiero que formes parte de mi grupo de amigos, pero es que el otro grupo tampoco quiere que tú formes parte de ellos y esas personas se van quedando aisladas. ¿Sí? Entonces, esta situación, con el paso del tiempo, evidentemente va haciendo mella. Pero, como tú muy bien decías, no son hechos denunciables, ¿no? Entonces, para trabajar esto... ¿Qué hacemos? Para trabajar esto, las iniciativas como los alumnos ayudantes, los ciberayudantes, sirven para empoderar al final a los chavales, a las chavalas. Es decir, no me atrevo a hablar con mi profesor, pero sí con mi compañero. Exacto, porque es que eso puede ocurrir y de hecho ocurre. Entonces, evidentemente, a estos chicos y chicas, alumnos ayudantes, hay que darles una formación adecuada. Ojo, y un soporte emocional adecuado también, pero sí que se nota que hay mucha mejoría en ese sentido, porque ellos son conscientes de lo que está ocurriendo ahí abajo en el aula, en la media hora de recreo, en el WhatsApp de la clase. Ellos sí que están ahí. Entonces, yo creo que es probablemente el gran campo de batalla en el que tenemos que fijarnos. Danos 2 pistas y amplío este campo de pistas al resto del escenario. 2 pistas para prevenir esto en casa. Mira, para prevenir esto en casa, lo primero de todo, estamos hablando al final de violencia. La violencia no vamos a conseguir eliminarla. La violencia en muchos contextos es adaptativa y no vamos aquí a luchar contra la biología. Los conflictos siempre van a tener lugar en los centros educativos. Hay que diferenciar los conflictos del acoso escolar. Muchas veces la violencia que vemos en las aulas es una violencia que los chicos y las chicas están viendo en casa. Ojo, no estoy hablando de palizas, ni estoy hablando, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de contextos en los cuales pues, puede haber una separación en la cual el chico o la chica se ha utilizado un poco de arma arrojadiza. Estamos hablando de no darle importancia a la opinión del chico o de la chica, de cuidar el lenguaje. De cuidar el lenguaje, de no validar los sentimientos. Esto es importantísimo. Yo creo que parte de la prevención podría partir por ahí, podría partir desde casa y además estaríamos previendo de manera transversal otros muchos problemas, no solamente el acoso escolar. Y otra cosa muy importante. Evidentemente las cosas han cambiado, no por la pandemia, sino ya venían cambiando de antes con el acceso a las redes sociales, el mundo digital que llamamos nuevas tecnologías, pero yo creo que ya son las tecnologías del presente, ¿no? Ha cambiado todo y los adultos, es verdad que estamos manteniéndonos quizás un poquito al margen de querer saber exactamente qué es el Fortnite, de qué me está hablando mi chico, mi chica cuando me dice que se pega 3 horas en el Discord hablando. Mucha gente de la que hay aquí seguramente que no sabe ni siquiera de lo que estoy hablando. Pero otros sí, ¿verdad? Sí, por allí por el fondo seguro que sí. Dicen que sí, así. Fantástico. Claro, entonces tenemos que saber tenemos que aprender a poner límites, pero para poner límites en el uso de estos contenidos tenemos que saber de lo que estamos hablando. Desde luego. Más, de manera muy rápida, pistas. Me gusta lo que acabas de decir, Manu, de este triángulo. Yo haría especial énfasis en la parte de los espectadores. Porque la clave para solucionar el acoso escolar está en los espectadores. Estas personas que son conscientes de que estamos aislando a esa niña, que al otro lo quitamos del grupo de WhatsApp, porque estos son los que van a empoderar a la víctima, estos son con los que tenemos que trabajar para que el acosador se vea en evidencia y sea consciente de que está haciendo algo negativo, porque es que además, tanto con la familia como con el acosador, necesitan que también se tengan esas herramientas para saber de esa situación. Seguro
que detrás de una persona acosadora hay un trastorno, un problema. Te entiendo. Y eso tenemos que trabajar. Más, Isabel, una pregunta dirigida a ti. Estamos en este momento en directo desde el canal de Ibercaja, el canal de YouTube de la Fundación Ibercaja, con 30 centros escolares de Zaragoza, de Huesca y de Teruel. Estamos en el corazón, en este instante, del Patio de la Infanta, con 3 centros escolares que están aquí con nosotros. Todos bien atentos, silencio sepulcral y de acogida, así que a todos y a todas muchísimas gracias. Estamos con 4 expertos desde hace unos 20 minutos conversando. Tenemos otros 20 minutos y sabiendo que está ya con nosotros la ministra de Educación, será ella la que cierre el acto con otros 20 minutos de pequeña conversación. Pero ella nos está escuchando ya en este momento. Tendremos una ronda final con una pregunta dirigida especialmente al Ministerio y, por tanto, al Gobierno de nuestro país. Además, sabiendo que es aragonesa, querida en esta ciudad y maestra. Esto es muy importante. La pregunta directamente al Gobierno de Aragón, Isabel, ¿tengo derecho como familia a saber qué actuaciones está realizando el centro educativo una vez abierto el protocolo del que antes nos hablabas? Por supuesto. Es más, en el propio protocolo ya se establece que hay que comunicar a las familias no solo de la posible víctima, sino del posible acosador y, si es necesario, también de los observadores y observadoras. Porque lo que hemos comentado, ¿no? Para trabajar en casa no solo tenemos que trabajar preocupados por si nuestro hijo o hija es víctima o si es acosador o acosadora. Tenemos que hablar de si eres observador o observadora de una situación de acoso. Es decir, cuando tenemos que supervisar el tema de redes, etcétera, que ha comentado también el compañero Manuel, tenemos que ver también si soy observador, si doy a un like. Eso es también acosar. Y esa responsabilidad desde la familia también se tiene que trabajar. Entonces, la familia en todo momento tiene que estar informada de qué actuaciones se está realizando, de que lo que se pretende es mejorar el clima de convivencia del aula, que no haya sufrimiento por parte de ningún niño o niña y tolerancia cero al acoso escolar. Pero también lo primero que hay que hacer es preguntarle cómo está su hijo o hija, cómo lo ven en casa. El propio protocolo establece parece cuando uno lo coge, ¿no?, que son muchas hojas y dices, oh, madre mía, se han vuelto locos. Pero es que realmente hay una parte que casi es la mitad del documento, que son documentos de ayuda. Es decir, soy un profesor, profesora, es la primera vez que me sucede, no tengo experiencia, pero tengo que hacer una entrevista a la familia de un alumno de mi clase. ¿Por dónde empiezo? Pues ahí ya establece cómo preguntar, cómo establecer ese clima de confianza, qué mensajes hay que dar a la familia de la víctima, a la familia del acosador o acosadora, del observador o observadora, si es tema de redes sociales, qué preguntas hay que hacer. Es decir, que es un documento de ayuda donde, además, cuando al final uno establece el centro, ¿no?, el informe final con la conclusión X, hay que poner en ese informe en qué fecha se ha comunicado a todas las familias esas conclusiones y qué han opinado las familias al respecto, ¿no? Y yo añadiría, y los propios alumnos o alumnas. Claro. ¿De acuerdo? Es decir, tiene que ser en el que, como he dicho antes, es decir, hay que unar fuerzas y es trabajar cada agente desde la posición que ocupa, ¿no?, pero de una manera coordinada. Por lo tanto, la familia es fundamental. Seguimos. Juan Antonio, perfecto. Hemos hablado de las víctimas, de los observadores. Cuidado con ellos porque pueden ser empoderadores. Fantástico. Saludamos desde aquí al inventor de la palabra. Pero desde luego también podemos hacer que esas personas sean causantes de un daño terrible si de momento silencian lo que están viendo. Pero, Juan Antonio, ¿y el acosador? Es decir, cuando tiene un contexto familiar complicado en el que la respuesta no es la más adecuada, sin una educación en valores, ¿qué hacemos en ese caso? Sí, estamos precisamente diciendo que la formación es importantísima y las familias, desde luego, son fundamentales. Yo, desde mi experiencia de orientador, sistemáticamente, cuando entrevistaba a una familia para decir que su hijo, ojo, que estaba haciendo actitudes de acoso, bien sea psicológico, físico, cibernético, en general la familia tendía a justificarlo, a minimizar. Sí.
En general, eso ocurre. Mi Lo que pasa es que, mi chico no hace esto. claro, son conscientes de que poner esa etiqueta de que mi hijo es acosador no gusta. Por supuesto. Pero con las conversaciones y con las entrevistas eran conscientes, sobre todo más las madres que los padres. Esto tengo que diferenciar. Porque al final, lo que siempre les íbamos comentando, si tu hijo empieza ahora a menospreciar a ese otro, a no tener empatía, a reenviar algo que sabe que está haciendo daño a través de las redes sociales, es que después va a venir el problema de violencia de género, el maltrato a la familia, los problemas de relaciones interpersonales. Entonces, cuando les decía, es que es mejor atajar ahora el problema porque algo ocurre en esa persona cuando está haciendo daño y es consciente de ello, porque aunque nos dicen que es broma, que no es para tanto, que otros también lo han hecho, sí que son conscientes. Las personas que hacen acoso saben en cada momento que es por algo. En general, también es verdad que ellos lo han sufrido, también tienen problemas de autoestima. Sí. Se produce un fenómeno de personas que no están bien emocionalmente, que hay también problemas familiares. Es decir, el acosador ha sido acosado, fue acosado. También hay un gran porcentaje. Y hay que trabajar, claro que hay que trabajar con los acosadores, con su familia, también con las víctimas, por supuesto, y con sus familias, porque tenemos que darles herramientas para que se empoderen, como bien dices, y con los espectadores, insisto. Pero esa triangulación que estamos comentando con el profesorado, con las familias, con el propio alumnado es clave. Y por supuesto, hay muchas experiencias. Yo en el instituto donde estuve durante 13 años, el Tiempos Modernos, desde el principio estuvimos trabajando precisamente en programas preventivos sobre el ciberbullying, para saber las consecuencias de cuando se reenvían mensajes, y eran los mismos alumnos que formábamos los que impartían a sus propios compañeros estas situaciones, y esto ha sido muy, muy importante. De hecho, recuerdo que fue un caso pionero en Aragón, en Zaragoza y en España. El Tiempos Modernos, recuerdo, es un instituto en la margen izquierda de Zaragoza, de la capital aragonesa. Alejandra, te preocupa muchísimo, y te pido por favor que adelante, te preocupa muchísimo, y a quién no, las redes sociales. Te voy a preguntar por ellas, y estamos en Aragón. La ministra lo sabe bien como aragonesa. Ella ha expresado esto en el Congreso en más de una ocasión. Ella, a su gabinete, estoy seguro que también hace patria de una tierra despoblada, efectivamente, donde el medio rural es fundamental y donde a lo mejor el acoso es peculiar. Te pregunto por las dos cosas. Acoso desde redes sociales, nuevas y no tan nuevas tecnologías, y acoso desde las pequeñas localidades. Sí, esto viene un poco a colación también de la pregunta que has hecho, ¿no? De quizá de ese acoso más sutil y que no se manifiesta tanto, y que es un entorno en el que, claro, las familias no lo ven físicamente, no sé, en un espacio de un recreo o de un parque en el que puedes ver que tu hijo puede estar acosado o que está siendo acosador. El tema de las redes sociales, pues ya sabemos que es un espacio en el que ahora, desde casi primaria o finales de primaria, secundaria, que son las edades que estamos abarcando, ocupa muchísimo tiempo. Es un espacio de aprendizaje. No quisiera que se manifestase como un demonio, hay que saber usarlo bien. Sin embargo, es verdad que ahí se están produciendo muchísimos momentos de exclusión. Hay ciberobservadores, ahora que hablamos observadores, en el sentido de ver, no se incluye en este grupo de WhatsApp, se le está dando algún tipo de emoticón no apropiado en una red social, que ellos tienen su propio símbolo para determinar a qué se está refiriendo. A mí me ha gustado mucho, por ejemplo, en este tiempo, cuando está dando formación a cuerpos de seguridad, como cuando van a los centros educativos, y creo que hay que agradecer el trabajo que están haciendo también, porque esto es una cuestión de comunidad de aprendizaje, como ha dicho Isabel, y hay muchos agentes que estamos implicados, y se habla de cómo se pueden estar dando estos acosos a través de las redes sociales. Hay que trabajarlo en casa. Yo creo que tiene que estar en las conversaciones. Nosotros, como familias, somos modelo, no solo con nuestro lenguaje positivo, sino cómo estamos también utilizando el móvil o la red social en un momento dado en nuestro hogar. Tenemos que ser muy conscientes de esta parte. El tema de la educación rural, bueno, pues en un estudio muy reciente de Cerezo Ramírez y Hernández, y que luego llegó al Defensor del Pueblo, justamente hablaba de que, claro, en los entornos rurales, al ser
menos la infancia y la adolescencia que está, a veces los problemas son más palpables, ¿no? Y quedan ahí. Niños que a veces no quieren salir a lo que es las calles a jugar con el resto de sus compañeros, que manifiestan conductas de ansiedad y de estrés, muchas veces más profundas que en lo que pueden ser entornos urbanos, en los que bueno, pues puede haber más posibilidades de estar en otros entornos sociales. Y como me gusta ver la parte posibilista, hay acciones, a mí me gusta mucho trabajar con lo que es educación no reglada, educación no formal, que es que nuestros chavales puedan participar, nuestros niños, adolescentes, en otros entornos que a veces no solo sean los escolares, para enriquecerse como personas, como efecto paraguas también, y para crecer en otros entornos. Se ha visto como esta parte ayuda muchísimo. Estamos terminando esta ronda de preguntas más dirigidas. Iremos con una última ronda dirigida a todos, especialmente al Ministerio de Educación, y concluiremos esta parte. ¿Estáis bien? ¿Estáis a gusto? Muy ¿Sí? bien. Perfecto. ¿Todos bien? ¿Sí? ¿Los de allá perfecto? Fantástico, muy bien. Lenguaje gestual es maravilloso, muy bien. Espero que todos los que nos estáis viendo en este momento a través del canal de la Fundación Ibercaja también estéis aprendiendo cosas. Ojalá sea, de verdad que sí, lo deseamos los que estamos aquí y todos los que han organizado este acto. Estamos necesitados de que nos estéis diciendo que es útil lo que os estamos contando. Y sobre todo, si esto se va a quedar grabado, volvéis a escucharnos y a vernos como información documentada, como información que está en la red para cualquier consulta. Manu, eres profesional del mundo de la terapia. En la terapia individual, ¿cómo trabajáis esto? Y sobre todo, déjame que te pregunte, ¿se puede salir de esto? ¿Hay solución? ¿Hay terapias eficaces? ¿Hay historias positivas? Sí, hay muchas historias positivas. A ver, como bien has preguntado, la terapia individualizada ha de ser individualizada. Esto quiere decir que nosotros hacemos, cuando hacemos terapia, y estoy hablando de cualquier problemática de salud mental, hacemos un traje a medida de la persona demandante. Evidentemente, en el caso del acoso escolar, el acoso escolar no es un diagnóstico en sí, sino que acarrea una serie de consecuencias, que es lo que nosotros tenemos que trabajar en terapia, ¿no? Una misma situación de acoso no afecta de igual manera a dos personas diferentes. También hay que valorar un poquito las vulnerabilidades de cada uno y las fortalezas, ¿no? Pero sí que hay algunos puntos clave que sí que en los que sí que tenemos que enfatizar en terapia. Lo primero es el relato de la persona acosada. Muchas veces, por un proceso de victimización, al final, cuando te están metiendo caña todos los días, llega un momento en el que te empiezas a plantear a ver si aquel culpable soy yo, claro, por ser como soy, o por hablar como hablo, o por lo que sea, ¿no? Esto es un trabajo duro. Esto no es una simple cuestión de una conversación. Es complicado. ¿Por qué hacemos esto? Evidentemente vamos directos a la autoestima del chico o de la chica. Claro, la autoestima, al final, ¿qué es la autoestima? La autoestima es función de muchas cosas, pero la más importante es el contexto del chico. En un contexto invalidante, muchas veces en casa, ojo, invalidante en el centro educativo, sin relaciones sociales con tus iguales, evidentemente la autoestima está destrozada. Y nosotros, evidentemente, en terapia no metemos inyecciones de autoestima, ¿no? Entonces tratamos de modificar el contexto, intentamos trabajar de manera paralela con el centro educativo, si así nos lo permiten, y por supuesto con los padres. Esto, sobre todo, lo más importante. Luego, evidentemente, suele ser necesario hacer un trabajo en habilidades sociales, suelen ser chicos, chicas que pues han quedado un poco inhibidos conductualmente en todo lo que tiene que ver sus relaciones, sobre todo con sus iguales, y esto pues es generalmente un foco central en la terapia. Venga, vamos allá. Última ronda, con la misma pregunta. Pilar, adelante, para que nos pueda servir luego de arranque en la conversación que vamos a tener inmediatamente después. A pesar de los avances, todavía queda mucho por recorrer. En esto coincidís los cuatro. ¿Qué más podemos hacer? ¿De qué nos estamos olvidando? En definitiva, ¿qué retos futuros podríamos marcarnos? Y efectivamente, teniendo en cuenta que nos puede ayudar a la conversación que vamos a iniciar con la ministra. Adelante, Isabel. Bueno, pues en cuanto a retos de futuro, por lo menos a corto plazo, yo creo que sí que es importante mantener el tema de la sensibilización social, ¿no?, sobre esta problemática, sobre todo con el tema
que sale constantemente, ¿no? De muchos estudios sobre las nuevas tecnologías y el poco control o poco conocimiento que tiene la familia sobre ese uso, ¿no? Que aunque es cierto que generalmente no es que haya ciberacoso por un lado y acoso por otro, ¿no? Es decir, generalmente es sobre la misma víctima las mismas actuaciones, ¿no? En los dos ámbitos. Pero yo creo que un trabajo importante y un reto es trabajar en esa dirección, ¿no? Del buen uso, porque además hay otras muchas cosas positivas de las nuevas tecnologías, que parece que siempre estamos hablando, ¿no? de los riesgos de manera negativa. No, hay muchas cosas positivas que tenemos que resalzar y que tenemos que, bueno, ¿no? que apoyar, pero luego nos queda un poco camino, ¿no? en trabajar esos riesgos, ¿no? Y que, bueno, pues que estas estructuras de ciberayudantes y que casi tiene que haber ciberayudantes de familias, porque es que el problema no es muchas veces que no quieran, es que no saben, ¿no? Entonces yo creo que este es el principal reto, ¿no? El ciberayudante familiar, a ver cómo lo podemos gestionar. Yo creo que, bueno, se me acaba de ocurrir, pero igual es el próximo titular, ¿vale? Y luego también toda la interrelación con lo que es la salud emocional, la salud mental, que bueno, desde el protocolo que hemos también lanzado este curso escolar, ¿no? de prevención sobre el tema de ideación suicida, que lleva consigo, ¿no? La prevención, evidentemente, que es pues la mejor salud mental del alumnado, la educación emocional, que ha salido muchas veces, y que en el plan de acción tutorial el trabajar esa cohesión de grupo, ¿no? Porque si en el grupo uno está integrado y un factor de protección de grupo, es muy difícil que alguien quede aislado. Por eso en las tutorías es fundamental trabajar la cohesión de grupo, ¿no? Que aprovechar para hacer estos círculos restaurativos que estamos también trabajando ahora desde educación, para que nadie se sienta fuera de ese círculo en el aula. Qué importante. Isabel, muchísimas gracias. Juan Antonio, añade, suma. ¿Por dónde vamos? ¿Qué nos queda? ¿Qué dejas aquí? Pues aprovechando que está la ministra y que tenemos ya la LOMLOE en marcha, es clave el desarrollo de la educación emocional, porque estamos viendo precisamente que todos los problemas de convivencia, de acoso, tiene que ver con la educación emocional. Por tanto, la formación del profesorado, Alejandra, ya que eres profesora de profesores, la formación psicopedagógica del profesorado es fundamental. Es fundamental también la formación en las familias y en el alumnado, por supuesto, para que sean conscientes de cuáles son sus emociones, cómo puedo hacer para tener más resiliencia, para salir más empoderado de una situación de crisis, cómo debemos hacer para motivar el liderazgo. En fin, todo lo que conlleva la educación emocional es clave en la educación del futuro. Es decir, que sea una educación que si soy tendente a ser acosado, acosador o espectador, lo sepa gestionar. Claro, exactamente, en los tres ámbitos. Pero también en todo el profesorado, ¿eh? Yo, aparte de la formación a través de las tutorías, el profesor de matemáticas, el profesor de biología, de lengua castellana, tiene que estar muy formado en todo esto que estamos diciendo, porque la mejor forma de trabajar es, como decía Isabel, en la integración en el aula, que haya buena relación interpersonal, y si eso falla, huelgan los aprendizajes. Por eso es tan importante lo que estamos diciendo. Yo añadiría, para terminar, que hay programas ya en marcha, aparte del alumnado ayudante, el mediador, etcétera, como es el programa TEI, de tutoría entre iguales, que ya se está implantando en muchísimos centros. En Aragón ya lo hemos puesto en marcha tanto en centros públicos, privados y concertados, y consiste básicamente en que todo el alumnado se implica, no solamente algunos, como los alumnos ayudantes o mediadores. Todos los alumnos de un curso superior tutorizan a otros que son más pequeños, y a su vez, cuando van creciendo, ellos tutorizarán a otros, de tal manera que conseguimos que el alumnado haya una malla donde todos ayudan y donde todos pueden ser ayudados. Coordinación, el ciberayudante familiar, que nos ha salido de una manera muy creativa, por supuesto la educación en valores. ¿Qué más, Alejandra? ¿Qué incorporamos? Bueno, a mí lo primero que me sale es agradecer el camino hecho, porque yo creo que es mucho y lo hemos dicho, reitero este aspecto. También a mí me gustaría resaltar algo que yo suelo hacer cuando a veces acudo a este tipo de eventos. ¿Qué puedo hacer yo a nivel personal, cada uno de nosotros, en los diferentes entornos en los que estamos? Porque todos tenemos amigos, todos tenemos nuestros hijos, todos tenemos nuestro entorno laboral, que también hay bastante
correlación y correlación estadística entre las personas que en su infancia lo hacen o lo sufren para luego en los entornos profesionales repetir estas conductas. Entonces, ¿qué hacemos cada uno de nosotros cuando observamos en el día a día? Destacaría también algo que me parece importante y que manifestamos alguna vez en algún informe. Nuestros estudiantes están tiempo con los docentes, están bien formados, aunque necesiten más. También mucho tiempo en espacios de comedor y extraescolares o actividades extra. A veces insistimos mucho en que esa persona esté formada, tenga el carnet de manipulación de alimentos y demás. ¿Tiene formación suficiente para trabajar con estas personas? Porque a veces esos momentos de acoso, de hostigamiento, sutil o no sutil, se dan en esos espacios. Porque el docente, lógicamente, no permite, no lo ha hecho en el futuro, o sea, no lo ha hecho en el pasado. Quiero decir que no es algo porque ahora sea más nuevo, entre comillas. A mí me parece muy interesante esta formación emocional de habilidades para personas con las que nuestros hijos están mucho tiempo en el ámbito escolar y extraescolar. De las formaciones que desde mi punto de vista más ricas he dado yo en entornos ha sido cuando han sido dirigidas a familias, estaba el profesorado y a veces incluso participaba el alumnado. Creo que esa riqueza es muy importante y en este tema también. Aparte de la educación emocional, ya lo hemos dicho, la educación mediática sale de manifiesto. Hay que saber hacer, hay que saber ser y hay que saber estar con lo que son las tecnologías. Y para mí eso es algo importantísimo, el poder trabajar. Esos focos yo creo que son retos importantes y nos llevemos esa pregunta, ¿qué hacemos cada uno de nosotros cuando pasan estos temas en nuestro ámbito personal y en nuestro ámbito profesional? Está muy bien que hayas utilizado la palabra mediático, es decir, no solamente se trata de nuevas tecnologías, claro, que lo son, sino también de las tecnologías de siempre, las convencionales, las pantallas, las televisiones, las radios, ¿qué hacen los medios de comunicación cuando se tratan estos temas? Que es verdad que cada vez se hace con más prudencia, más cuidado. Sin embargo, no, ese reto es muy importante que lo cuidemos. Bueno, y subrayamos especialmente, ¿y yo qué estoy haciendo en mi ámbito más próximo, más inmediato, más cotidiano? Desde que te levantas hasta que te acuestas. O sea, ¿qué estás haciendo? Desde luego. Cerramos, Manu, cierra. ¿Qué tenemos que saber? ¿Qué tiene que saber el Ministerio? ¿Qué tenemos que saber cada uno de nosotros? Bueno, poco tengo que añadir a lo que han dicho mis tres compañeros. Sí que es verdad, por sintetizar, estamos sabiendo actuar ante el acoso escolar cuando ha aparecido. Estamos sabiendo detectarlo bastante bien, al menos hablo de nuestra comunidad autónoma, pero vuelvo un poquito a lo mismo que dicen los anteriores intervinientes, ¿no? Hay que prevenirlo, hay que tratar de evitar que aparezca. Y para prevenirlo tenemos que hacer formación, formación y más formación. Pero ojo, también hay que cambiar un poquito la perspectiva. El acoso escolar no es cosa de chicos, de chicas, eso creo que ha quedado claro. No es cosa solo de profesionales de la salud mental, no es cosa de la comunidad educativa, es cosa de todos. En ese triángulo estamos todos dentro. Esa formación en salud mental, en nuevas tecnologías, tiene que estar potenciada para las familias, por supuesto, para los docentes y, por supuesto, para los alumnos, que al final son ellos los que, una vez empoderados, van a poder cambiar las cosas. Pero tenemos que asumir que todos estamos dentro de esos planes de prevención y tomar parte. Ha sido un placer, de verdad que sí. Gracias por esta gran experiencia. Seguid disfrutando de este encuentro, seguid disfrutando del día. Felicidades por vuestra vocación y gracias por estos testimonios. Gracias Isabel, Juan Antonio, gracias Alejandra, gracias Manu, gracias, muchísimas gracias. Os pido por favor que bajéis al escenario. Muchísimas gracias. Gracias. Ministra, cuando quiera, muchísimas gracias. Gracias, Pilar, Alegría. Nos acomodan rápidamente. Estás ya con el micrófono preparada. Muy bien, veo que sí. Así que, Juanjo? Encantado. Muchísimas gracias. Qué gusto. Igualmente, verte, igualmente. Bueno, adelante. voy a quitar la mascarilla. Sí, por favor. Estupendo. Bueno, pensábamos que ibas a acudir, te tuteo ahora que estamos, cuando nos sentemos, no te tuteo. Puedes igualmente. Pero
pensábamos que no ibas a acudir hasta el último momento, pero bueno, has escuchado bastante intervención. Pilar Alegría, como sabéis, ministra de Educación y Formación Profesional, aragonesa, maestra, ha pasado por la política municipal en Zaragoza, en el Ayuntamiento de Zaragoza, como portavoz del Grupo Socialista, y también en la delegación del Gobierno aquí en nuestra comunidad autónoma. ¿Te tratan bien en Madrid? Me tratan bien, pero siempre que puedo aquí que vengo. Sí, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, es mi casa, es mi hogar y al final, pues como todo el mundo, ¿no, Juanjo? O sea, estoy, podéis imaginar, muy feliz y apasionada con esta nueva responsabilidad, pero mi casa y mi hogar está aquí. Por lo tanto, siempre que me invitan o me dan la posibilidad de participar en eventos tan importantes como este, vengo, y si no, los fines de semana casi que no me salto ninguno. Que sí, aquí está mi familia, está mi hijo y por tanto yo no... Es mi casa. Fantástico. Adelante, ministra. Muchísimas gracias. Pilar Alegría con nosotros. Muchísimas gracias. Voy a poner un poquito de agua. Gracias. Bueno, ya he escuchado precisamente todo lo que se ha ido diciendo aquí. Desde luego lo fundamental, la almendra, lo he escuchado. Lo hemos escuchado todos. Estamos hablando de 4 grandes expertos que están viviendo con pasión este grave problema. Estamos todos absolutamente de acuerdo que la salud mental ha venido popularizándose gracias, con todas las comillas, pero gracias a la pandemia que hemos vivido, que estamos viviendo. Resumo rápidamente: potenciar la implicación personal, educar en valores, prestar más atención a la salud mental en nuestros jóvenes, incluso cambiar el paradigma educativo. Estas son algunas de las cuestiones que aquí se han lanzado. ¿Qué le ha parecido lo que acaba de escuchar, ministra? Bueno, yo si me permitís voy a quedarme, Juanjo, con casi de las últimas intervenciones. Creo que lo decía Manuel, el psicólogo. Habéis estado hablando, ¿no?, de esa triangulación y yo creo que efectivamente poder poner coto y prevenir ese acoso escolar que evidentemente se sufre en el entorno educativo es una responsabilidad, por supuesto, que requiere, ¿no?, esa intervención, lógicamente, en el entorno educativo, pero también en las familias y, por tanto, tiene que haber una implicación de la sociedad. Con lo cual digo esto porque actividades como las que esta mañana se está celebrando aquí, gracias a la Fundación Ibercaja y gracias a SAMME, nos permite visibilizar un tema que es real y, sobre todo, poder hablar con esta serenidad, ojo, que también te caracteriza, y con este conocimiento de causa de 4 expertos de cómo poder actuar frente a este tipo de situaciones. Así que mis primeras palabras son para agradecer a Fundación Ibercaja y sobre todo a SAMME, que lleva muchos años trabajando a favor de esas personas con problemas de salud mental, apoyando a las familias y sobre todo consiguiendo la visibilización social, que creo que es absolutamente fundamental. Yo no puedo más que compartir lo que decía tanto Juan Antonio como Manuel, Alejandra, Isabel, los 4 expertos, lo importante y lo fundamental que es esa intervención inmediata en el entorno educativo, pero también en la familia. Y por eso una cuestión que es clave y que además aparece desde el principio hasta el final de esta nueva reforma educativa y que evidentemente no es un artículo en sí, sino un precepto claro como es empezar desde las primeras etapas a darle la importancia que se merece a la educación emocional y a la educación en valores. Es decir, cuanto antes aprendamos a respetar al compañero, cuanto antes aprendamos a conocer esos valores humanos, cuanto antes aprendamos a gestionar nuestras emociones o la resolución de los conflictos de una manera pacífica, muchísimo mejor. Con lo cual creo que es un reto, evidentemente, en el ámbito educativo, un reto en el ámbito familiar. Lo comentábamos ahora con la compañera de ASAMME, los que somos padres y madres, pues lógicamente cuando tomamos esa decisión o no de ser padres o madres, no tenemos una guía, ¿no?, bajo el brazo. También tenemos que ir aprendiendo y, sobre todo, también esa implicación de la sociedad, que es tan importante. Bueno, se hablaba incluso de aportar iguales en el ámbito familiar para poder ayudarnos en ese sentido. Vamos a ahondar en el tema legislativo. Estamos en plenos cambios. Sí. Su antecesora, precisamente, puso a rodar los primeros acordes de una ley, de una estructura legislativa educativa muy importante en nuestro país, con la entrada precisamente en vigor de esa nueva ley de educación, con una iniciativa legislativa que introduce la salud mental en la escuela. Se desprende el interés del Ministerio
por introducir esa inteligencia emocional en las aulas, atender la salud mental en nuestros jóvenes, sobre todo con la inclusión de esa asignatura llamada Educación en Valores Cívicos y Éticos. Pero le pregunto, ¿en qué afectarán directamente esos cambios legislativos al acoso escolar y qué se está haciendo desde el Ministerio para luchar contra esta problemática? La verdad, Juanjo, me sirve tu pregunta para empezar con un análisis que quizá no vaya directamente a la pregunta, pero luego, por supuesto, respondo. Yo creo que estamos acostumbrados, ¿no? o es una tónica habitual en la sociedad que cuando se habla de educación, cuando se habla de distintas reformas educativas, coge demasiada fuerza el ruido, la división y la confrontación. Y esto me sirve porque estoy convencida que muchos de los que estáis aquí habéis escuchado críticas importantes cuando se habla sobre la educación en valores, la importancia de la educación emocional, la importancia de la educación en el respeto. Yo cuando escucho las críticas, por supuesto, las acepto, pero también pienso rápidamente, porque yo también soy bastante optimista y posibilista como Alejandra, que creo que esas críticas o esa moda es pasajera, porque es absolutamente necesario que en este ya avanzado siglo XXI le demos de verdad la importancia que merecen a esa educación en valores, a ese respeto al compañero y sobre todo a esa resolución positiva de los conflictos. ¿Qué se está haciendo? Ya de la educación emocional ya hablaba la LOMLOE del año 2006. La LOE del año 2006, que es lo que se ha recuperado ahora en esta nueva ley educativa, y además lo empezamos a introducir ya desde la etapa de educación infantil, porque la etapa de educación infantil es una etapa educativa, es decir, desde el nacimiento del niño hasta que acaba la etapa educativa, es todo, como digo, todos los años y todos los momentos absolutamente importantes, y en esos primeros años de vida, en esos primeros años de escolarización es absolutamente fundamental que trabajemos ya con la educación emocional. Por lo tanto, esta es la primera cuestión que recoge la ley educativa. Otro de los aspectos que nos ha parecido importante y que también aparece reseñado en esta nueva reforma legislativa es la existencia obligatoria de esos coordinadores de bienestar en todos los centros educativos, que además, bueno, sé que además aquí hay 3 centros educativos y otros tantos. Y 30 escuchándonos a través de Internet. Exactamente. Entonces, bueno, saben que está dando muy buenos resultados y los va a seguir haciendo. Es verdad que aquí además también lo estáis hablando, que todo lo relacionado con la salud emocional, la salud mental, siempre se había evidenciado, siempre se había hablado, pero lógicamente ahora, tras la pandemia, quizá hemos sido todos capaces de poner una mayor lupa de aumento sobre esta cuestión. Mira, hay un último informe que no sé si os ha dado tiempo a dar la cifra en esta mañana, el último informe que yo conozco, que es el de Save the Children. Sí. Nos da una cifra que es muy llamativa y desde luego negativa. Y es que el 11% de los jóvenes de 15 a 24 años, un 11%, muestran patrones depresivos. Una cifra, como digo, que se ha visto aumentada tras este tiempo de pandemia. Para actuar sobre este tipo de consecuencias, porque yo creo que es importante actuar frente a las realidades, pero es mucho más importante prevenir para evitar que se produzcan. Y por eso hay otra de las cuestiones que estamos trabajando, no solamente desde el Gobierno de España, sino en colaboración, por supuesto, con todas las comunidades autónomas, es la puesta en marcha de ese plan a favor de la salud mental y la salud emocional, con una dotación importante de 5 millones de euros, que sobre todo lo que queremos es, por un lado, trabajar lo que decían los expertos, que es la formación y la formación del docente, porque no lo digo barriendo para casa por mi condición profesional de maestra, sino porque creo que muchas veces a los profesores y a los docentes les exigimos todo. A la educación se le exige todo. Pero para que la educación y los educadores puedan responder también positivamente, tenemos que darles formación y herramientas. Además, estamos trabajando, como saben, con el Colegio Oficial de Psicólogos de España para poder crear esas guías que son muy necesarias, no solamente para los estudiantes, sino también para las familias, porque muchas veces tampoco saben cómo actuar. Tenemos también
en base ya también a toda la parte de convivencia escolar, pues el portal accesible para toda la comunidad educativa, esos teléfonos gratuitos, en fin, pasos importantes para trabajar, digamos, de una manera coordinada ambas cuestiones. En el calendario tenemos algún anuncio que hacer. Déjeme que le pregunte como Sí. condición de periodista, es decir, por si tiene algún anuncio que hacer aquí en Zaragoza. Es decir, ¿cómo está ese marco legislativo de cara a la incorporación de la salud mental en las escuelas, ministra? Ya le digo que es una realidad que se viene trabajando históricamente en los centros educativos, pero la inclusión desde el primer momento del trabajo de la educación emocional o recuperar esa materia de la educación de valores éticos y cívicos en primaria y en secundaria va en esta dirección. Es decir, cuanto antes aprendamos a formarnos en esa educación de valores, en esa cultura de la paz, en esa resolución de conflictos, mejor nos irá, por supuesto, para esos efectos de la salud emocional de los estudiantes y también, lógicamente, que intuyo que se habrá hablado por parte de los expertos, lo positivo o negativo que puede suponer esta cuestión para también el rendimiento académico del estudiante. Sin ninguna duda. Y para las propias consecuencias de la salud, el dato que nos da de Save the Children es espectacular. Sí. Entiendo que es un dato mundial, Sí, que se puede trastocar, ¿no? Se puede trasladar al ámbito español. Sin Totalmente, ninguna duda. así es, así. Bueno, es verdad porque creo que también hay que poner en valor todo lo que se ha hecho. Creo que es un asunto, afortunadamente, que cada vez cuenta con mayor implicación y sensibilidad de la sociedad. Lo decíamos, actos como este, fórmulas positivas o prácticas positivas que se ponen en marcha. Aquí en Zaragoza, por ejemplo, el Instituto, comentabas, Tiempos Modernos, pero también está el Instituto de Clara Campoamor, que lleva mucho tiempo trabajando esos ciberayudantes, esos ayudantes, incluso esa parte de ayudantes familiares que a mí también me ha parecido que son iniciativas interesantes que desde luego se replican. La semana pasada, hace 2 semanas, estuve en Logroño, hemos vuelto a recuperar el Congreso de Convivencia Escolar, se juntaron aproximadamente más de 600 profesores de toda España para poner en marcha o para conocer esas buenas prácticas que puedan ir desarrollando en sus centros educativos. Y luego, como dato, también no me atrevería a decir optimista, porque con que haya un niño o una niña que sufra las consecuencias del acoso, creo que ya no puedes unirlo, por tanto, al término positivo. Pero el último informe de PISA del año 2018, España, respecto a la Unión Europea, tiene porcentajes y cifras menores de acoso escolar. Nosotros estamos en España, las cifras están en un 16,8% frente a un 23% de la Unión Europea. Ya le digo, o sea, la cifra, aunque haya ido descendiendo, estamos hablando de que aproximadamente 17 niños o 17 jóvenes se sienten o se han sentido acosados. Y sobre todo es la cuestión de qué podemos hacer desde un punto de vista de futuro. A mí también me parece esencial, porque además creo que tiene otras complicaciones, que puede ser el acoso directo o el acoso físico, como es el ciberacoso, Sí. que lógicamente en estos momentos concentra un mayor porcentaje de acoso escolar. Con lo cual, bueno, la cuestión positiva es que como país estamos mejor, es decir, nuestros centros educativos son entornos seguros, pero lógicamente tenemos que seguir trabajando para prevenir o para, desde luego, acotar casi completamente esas cifras. La última pregunta, ministra, y va muy en dirección de la última que formulaba a los expertos que también usted ha escuchado. ¿Qué nos recomienda que podemos hacer como sociedad, como ciudadanos, como vecinos, como tíos, abuelos, padres, madres, profesionales y no? Yo creo que es esa implicación en la educación en valores, como decía alguna de las expertas, desde que te despiertas hasta que te vas a dormir. Una implicación por parte, por supuesto, personal. Yo creo que esto es lo primero, nuestro comportamiento frente a este tipo de situaciones, a prevenir, a educar a nuestros hijos. Yo tengo también un hijo de 8 años y desde luego, una de mis principales objetivos, obsesiones, responsabilidades es conseguir educarle en ese respeto, ¿no?, hacia sus compañeros, hacia el mundo en el que vive, hacia las personas que son diferentes y a las personas porque en definitiva todos somos distintos o diferentes. Esa implicación que tiene que haber por parte de todas las administraciones educativas como una cuestión prioritaria,
es prioritaria. Es decir, no podemos conseguir o trasladar una educación de calidad si en el entorno educativo sigue habiendo niños y niñas que sufren acoso escolar. Es muy difícil hablar de una educación, como le digo, una buena educación, una educación de calidad, si todavía nos encontramos con situaciones de este tipo. Una implicación, por supuesto, de las familias. Tiene que ser clara y real en nuestros propios entornos. La implicación que estamos viendo y viviendo de la comunidad educativa, empezando por los centros, por los equipos directivos o por los profesores, para desde el primer momento en el que se detecte esta situación trabajarlo no solamente dentro del entorno, sino implicando también a las familias. Y no voy a descubrir la pólvora, porque lo decían los expertos, este asunto es un asunto que nos afecta claramente a todos como sociedad. Por tanto, cada uno que conformamos parte de dicha sociedad, independientemente de cuál sea el rol que jugamos, estamos llamados a implicarnos en esa prevención y en esa erradicación del acoso escolar. Precisamente por los últimos... Por cierto, perdona que Adelante. si me ven, van a decir, están haciendo publicidad, pero lo voy a recomendar, Juanjo, porque lo vi este fin de semana, y además, como veo que hay mucha gente joven, y seguro que hay unos cuantos futboleros y futboleras, hay magníficas iniciativas. Digo esto porque creo que todos tenemos que tener una implicación, las administraciones, las familias, la sociedad en su conjunto, pero hay personas, y más cuando estamos mirando a ese ciberacoso, lo que está sucediendo en las redes sociales, hay personas que tienen muchos seguidores, que son muy reconocidos fundamentalmente a través de estas plataformas, y ellos y ellas tienen que implicarse con esta situación de la que hoy estamos hablando. Y hay un vídeo que a mí me parece muy bueno, que lo ha hecho la Fundación del Atlético de Madrid. Y no estoy haciendo publicidad, por favor, pero de verdad, os recomiendo que si tenéis 30 segundos, os lo descarguéis. Además han hecho dos, han hecho uno con el acosado es un niño, en el segundo vídeo la acosada es una niña. Y creo sinceramente que instituciones, personalidades que tienen un número tan importante de seguidores, que hay tantísima gente que siguen a pies juntillas de esa manera tan fehaciente sus comportamientos, sus respuestas, sus planteamientos a través de las redes sociales, que sean capaces o que den ese paso, ¿no?, de implicarse y de responsabilizarse frente a este tipo de situaciones, creo que es muy positivo y quería también, ya sé, he hablado por supuesto, además con todo el entusiasmo del Instituto Clara Campoamor, como muchos otros centros, pero también al otro lado ha habido iniciativas de importantes jugadores también en el entorno deportivo como Nadal, pero en el caso, por ejemplo, de este vídeo, si tenéis eso, creo que dura 30 segundos, os lo recomiendo porque es muy, muy impactante y con pocas palabras se dice todo. Muy bien. ¿Hay aquí alguien del Atlético de Madrid? Sí. Así, dice por allá. Sí, así. Bueno. Ahora todos somos del Real Madrid, ¿no? Sí, eso, también. ¿Y del Real Zaragoza cuántos estáis aquí? Hombre, aquí estamos todos. Claro que sí. Muy bien. Formidable. Y esta vez sí que es la última. Vamos a aprovechar que está aquí la ministra de Educación, aquí en su tierra. ¿Tiene esperanzas de que la asignatura no la María, efectivamente, aludiendo a la primera respuesta que nos ha dado, la asignatura firme de educación para los valores y para las emociones ha venido para quedarse, a pesar de que puedan venir, ojalá que no, movimientos legislativos futuros? Somos un país mal acostumbrado a demasiadas leyes educativas. ¿Tiene esperanza de que se estabiliza una educación emocional permanente en este país, ministra? Vamos, tengo la esperanza y la certeza que va a ser así. Lo tengo clarísimo. Y esto ya no es una cuestión de ley educativa, es que es una necesidad y una realidad, y además es que es positivo, no solamente para todos los estudiantes, sino para la sociedad en su conjunto y para todo el entorno, que desde los primeros años, desde las primeras etapas educativas, se eduque, digamos, se dé esa educación emocional y, por tanto, seamos capaces, ¿no?, de formar y construir a nuestros jóvenes en esos valores tan importantes, que en definitiva son los valores que consagra también nuestra Carta Magna, que es la Constitución. Ministra de Educación, Pilar Alegría, muchísimas gracias. A vosotros, gracias. un placer.
Un placer, Juanjo. Igualmente. Como hemos hecho este movimiento escénico, ya te puedo preguntar, el día es largo. Creo que Sí. tienes acto esta tarde. Sí, ¿Sigues sí. en Zaragoza? Sigo en Zaragoza. Me voy esta tarde porque entrego los premios del Vives, de la literatura infantil y juvenil. Y bueno, pues esta tarde a las 7 estaré allí. Yo creo que también en esa fiesta de celebración, que es la lectura, que en general siempre es positiva, ¿no? Yo creo que por la lectura, la educación empieza en la lectura o a través de la lectura empieza la educación. Y yo creo que además en estos momentos, en los momentos pasados de dificultad de pandemia, nos hemos encontrado seguramente en todas las plataformas viendo series, pero sobre todo hemos encontrado un cobijo que nos ha dado mucha protección y mucho calor, que ha sido los libros. la Así lectura, que hay que sin duda. seguir pidiendo a la gente que lea. Pilar Alegría, un placer. Muchísimas gracias. Gracias, Juanjo. Adiós. Sigo disfrutando. Gracias. Bueno, un placer. Asadme, muchísimas gracias. Gracias de corazón, presidenta de Asadme. Gracias, José Luis. Gracias, Ibercaja. Ahora, fotos de familia, ¿de acuerdo? Ahora mismo los organizadores, con Carlos a la cabeza, os irán diciendo quiénes vais a ir subiendo aquí para las distintas fotos de este encuentro de comunicación tan importante. Un placer. Hasta el próximo encuentro. Gracias.